El día de hoy vamos a dar a conocer un poco más del Incoterm FAS, que es el Free Alone Seat Ship. Los integrantes somos mi persona, Elisman Huaracayo Gómez, la compañera Mari Carmen Grandes Flores, estudiantes de la Universidad Peruana Unión de la carrera profesional de Administración. Como introducción hablaremos un poco más sobre el FAS de Incoterms, que significa también franco al costado de buque. ¿A qué hace referencia este franco al costado de buque? Está definido por la International Chamber of Commerce, también conocido por sus siglas ICC, que pertenece al grupo F junto con la FCA, que es el Free Carrier Franco Transportista, y el FOB, que es el Free On Board, Franco a Bordo, que es un Icoterm exclusivo para el transporte marítimo de mercancías. En el Icoterm FAS es un Icoterm exclusivo de transporte marítimo, como lo hemos comentado anteriormente. Bajo el Incoterm FAS, el vendedor debe dejar las mercancías junto al buque. Es como dice Franco, al costado del buque. Entonces, las mercancías tienen que estar todos frente al buque, junto al buque, ¿no? En el muelle. Y es responsable de todos los costos y riesgos hasta que las mercancías hayan quedado situadas en este lugar. En condiciones, el FAS, el vendedor es responsable de gestionar y pagar el despacho de aduanas. En origen, este supone un cambio con respecto a la versión anterior de los Incoterms, que los Incoterms 2000, en la que el comprador era la figura responsable de completar el despacho de las aduanas de origen. Por consiguiente, también tenemos el FAS Incoterm, que son las obligaciones y responsabilidades. ¿A qué nos referimos con ello? En lo que es el FAS Incoterms, también conocido como ya les había indicado, franco al costado de buque, definido por la International Chamber of Commerce, las siglas de esto determinan que el vendedor debe entregar la mercancía despachada en exportación al costado del buque, es decir, en el muelle, como ya lo hemos hablado anteriormente. La empresa compradora contrata el transporte marítimo y en el puerto de embarque designado, que generalmente es en el país de la empresa vendedora, es importante determinar el punto exacto de carga. ¿Por qué? Pues en el puerto de embarque o el terminal de portuaria, como se le puede conocer, porque el comprador empieza a asumir los costos en este punto. Aparte de eso, en el FAS Incoterms es aconsejable para el transporte de graneles, carga fraccionada o mercancía luminosa o pesada, voluminosa o pesada, perdón, para que, bueno, para mercancía en contenedor es mejor utilizar el Incoterm FCA, no el Incoterm FAS. El vendedor debería demostrar que ha entregado la mercancía en el punto convenido, en el punto pactado, como se puede decir, mediante un documento que pruebe la recepción de la mercancía en el puerto de embarque. ¿Ya? Este documento puede ser un Docs Receipt que permite o que emite el operador correspondiente y que puede ser la naviera, la empresa estibadora o la transitaria o la autoridad portuaria, cualquiera de ellos. Buenas tardes, docente, compañeros. Somos el grupo 3. Voy a continuar con la exposición. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor bajo el Icoterm FAS? Tiene 5 obligaciones que son muy importantes, ¿no? En las cuales podemos decir que preparar la mercancía según se haya establecido el contrato de compra y venta y embalarla, empaquetarla y marcarla adecuadamente para su transporte por mar. Ese es un punto muy importante, ¿no? El segundo punto, transportar la mercancía hasta entregarla al costado del buque en el puerto de embarque designado, ¿no? También, tercer punto, tenemos aportar la documentación pertinente, factura y lista de bultos. También deberá ayudar al comprador
En caso este solicite algún otro documento que sea requerido para poder despachar la mercancía en la aduana de importación. También podemos notificar al comprador que la mercancía ha sido entregada en el lugar de embarque. Como último punto tenemos realizar el despacho de exportación si procede, obtener la documentación necesaria para poder realizarlo. Ya. Ahora viene, ¿qué obligaciones tiene el comprador? ¿No? También tenemos 8 puntos muy importantes, ¿no? Abonar el precio de la mercancía acordado en el contrato de compra y venta. Contratar y asumir el coste de las operaciones de carga en el puerto de embarque. Gastos de salida o gastos de origen. También contratar y asumir el transporte marítimo desde que la mercancía se encuentra al costado del buque en el puerto de embarque, si así lo acuerdan. El vendedor puede contratar el transporte pero asumiendo el coste y el riesgo al comprador. También recibir mercancía y asumir los costes y riesgos desde el momento de la entrega por parte del vendedor al costado del buque en el puerto de embarque designado. Esto incluye transporte marítimo, despacho de importación, costes posteriores en destino y otros costes de operaciones, manipulaciones que puedan surgir, gastos de llegada o gastos de destino. Apunten los puntos más importantes, ¿no?, que tenemos como obligaciones al ser un comprador. También el pago del despacho de aduanas en destino dependiendo del lugar de llegada. Transporte interior en el país de destino. Pago de impuestos y aranceles, ¿no? Esos son los puntos más importantes. Tenemos también el seguro bajo helicóptero FAS, ¿no? ¿Qué entendemos como seguro, como el seguro bajo helicóptero FAS? Bajo helicóptero FAS, el seguro no es obligatorio para ninguna de las partes. Sin embargo, es habitual que ambas figuras, importador y exportador, contraten un seguro que cubra la totalidad del proceso, pero decidas lo que decidas, asegúrate de indicar claramente cuáles son las condiciones del seguro en el contrato de compra y venta, ¿no? Eso te quiere dar a entender. Ahora, helicóptero FAS inadecuado para el envío de contenedores. ¿Qué nos quiere dar a entender? Que el propio nombre del helicóptero FAS, Free Alone Sheet Ship, ya indica que este ítem no es apropiado para el transporte de carga en contenedores. Las mercancías transportadoras en condiciones FAS son situadas directamente junto al buque antes de la carga, ¿no? Por eso, este ítem es más adecuado para carga que no viaja en contenedores como cargas a granel, líquidas, químicas, etc., que pueden ser cargadas directamente en los buques. También tenemos o podemos encontrar ventajas y desventajas del FAS y Cotter, ¿no? Una de las ventajas que ofrece a ambas partes es que las responsabilidades y costos respecto a trámites como la importación y la carga y descarga están repartidas, por lo que los riesgos y tarifas que ambos asumen no superan a los de la otra parte, ¿no? Eso nos quiere dar a entender que debe haber una responsabilidad de costos, ¿no?, respecto a los trámites que uno pueda hacer, ¿no? También, según la ICC, Cámara de Comercio Internacional, es un término que se debe utilizar únicamente cuando el trayecto principal sea por vía marítima o cualquier vía interior navegable y con mercancía no contenerizada, ¿no? En referencia a este último caso, la potestad de la obligatoriedad del pago de estos barcos auxiliares dependerá del puerto correspondiente, indicar quién está obligado a realizar el mismo, ¿no? Por este último supuesto y por otros cuantos mejor documentado es el proceso de entrega en el contrato de compra y venta mucho mejor. También tenemos características generales del FAS y Cotters 2020, ¿no? Las recomendaciones de uso para el FAS, por ejemplo, tenemos: su uso está muy restringido a mercancías no individualizadas,
como graneles, trigo, minerales, cereales, combustible, ¿no? Que no se pueden embalar de manera unitaria y por ende a puertos adaptados para ello con la infraestructura y medios adecuados. También tenemos cuando la mercancía se transporta en contenedor, ya sea en régimen de FSL o LSL, no se recomienda usar el e-Counter Fast, ya que el vendedor no tendrá acceso a poder depositar la mercancía al costado del buque y por ello correrá un riesgo que además no podrá controlar si se diera el caso de que la mercancía es una maquinaria o equipo valioso y delicado de transportar y movilizar, ¿no? También se suele realizar el despacho de exportación por parte del vendedor antes de depositar la mercancía al costado del buque en el muelle o cualquiera de las posibilidades anteriormente comentadas. Y para finalizar, voy a dar una pequeña conclusión, ¿no? Se trata de una buena opción de e-Counter si no se controlan bien los contratos de fletamento marítimo, ya que nos obliga a despachar de aduana y nos permite tener un justificante de factura sin IVA en caso de que el destino de la mercancía sea un tercer país, además de limitar la posibilidad de extra costes no contemplados al tener que gestionar el transporte de nuestro almacén a la terminal. También que el despacho de aduanas de exportación, dejando el resto de gastos gestiones por cuenta del comprador, deben usarse exclusivamente cuando se trate de transportes marítimos o por vías navegables. No se usa para transporte para contenedor, donde se debe emplear el FCA. Se suele utilizar el transporte de mercancía a granel como carbón, melaza, desperdicios de metal que se transporta en bodega de buque. Bueno, docente, compañeros, eso sería nuestra pequeña explicación y breve del tema del FAS. Muchísimas gracias.